A transitarse. Está aquí con nosotros el doctor Alejandro Anderson. Él es médico neurólogo, ¿no? Bienvenido, sí. Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? ¿Cómo Gracias estás? por estar aquí. Claro, para muchos de nosotros empezamos a escuchar esto del hematoma subdural en las últimas horas, las dos opciones que había para realizar esta operación, pero las dudas son muchísimas. Primero que nada, acabamos de escuchar un parte médico favorable que habla de una operación exitosa pero no especifica qué tipo de intervención se realizó. Podría haberse hecho de dos maneras diferentes, ¿no? Quitar este hematoma. Mira, básicamente está bastante protocolizado y bueno, uno no tiene, yo tengo acá un pequeño parte, pero no tiene tanto detalle. Cuando uno tiene un hematoma subdural, en general hay un par de alternativas que te las puedo comentar. Sí. ¿Cuáles son ese par de alternativas? Si yo tengo sobre el cerebro, como si fuera mi mano, un hematoma subdural orientado de esta manera, es decir, sobre el hemisferio cerebral derecho, que es el que te da síntomas en el miembro superior izquierdo, te da el problema del hormigueo y el problema de la falta de fuerza, porque en el sistema nervioso todo se cruza, y esto está obviamente por debajo del cráneo, porque este hematoma es intracraneano, está dentro de la cabeza, pero es extracerebral, está fuera del cerebro. Yo tengo este hematoma, en general lo que se hace es un orificio o un par de orificios en el cráneo con un aparatito especial que se llama trépano, que tiene un tope. Son dos agujeritos, un agujerito de 3 a 7 milímetros. Cuando es muy pequeño el hematoma subdural haces un solo agujerito y una cánula de entrada y salida, y si no se hacen dos agujeritos. El hematoma subdural prácticamente sale por presión por estos agujeritos, después se succiona lo que falta, se lava un poco con solución salina, con solución fisiológica, y se deja un drenaje, que es un tubito, en general por 24 horas. Ahí tenés que cuidar al paciente. ¿Siempre es necesario dejar un drenaje? No siempre, pero en la mayor parte de los casos se deja. Si fuera una cosa muy chiquitita que estás seguro que desapareció todo, que no va a residuar, etcétera, se cierra. Pero el drenaje en general se deja, muy cuidado el paciente para no tener un riesgo de infección, que si bien es bajo, pero anda alrededor de un 5%. Entonces, ese drenaje más el reposo absoluto durante 24 horas en terapia intensiva es la primera etapa. Retirás después el drenaje, se cierra, queda todo hermético, y se completan unos 3 días de reposo absoluto. De reposo absoluto para no aumentar la presión venosa. ¿Por qué? Porque lo que está entre el cráneo y el cerebro, ese espacio subdural, ¿por qué sangró? Porque hay venas, que es un sistema circulatorio de baja presión, no son arterias, son venas, ¿viste? Las arterias son las que salen del corazón con mucha presión, son las que cuando se rompen, tienen que ver con los aneurismas y las hemorragias muy importantes. Acá no, acá son venas de baja presión que sale sangre gota a gota. Por eso es que tarda semanas o meses en acumularse y formarse ese coágulo. Entonces, vos lo que haces es evitar la presión venosa. La presión venosa te puede aumentar si haces un esfuerzo físico de levantar algo, si haces una maniobra de Valsalva, que es tratar de sacar el aire con la glotis cerrada. Tampoco podés, volar, ¿no? Porque volar en avión, el cambio de presión atmosférica, del avión. Por más que esté la cabina presurizada, la presión es la mitad. Y obviamente también que tenés que cuidarte de no golpearte. Por tanto, uno tiene 3 días más por lo menos de reposo absoluto. Las primeras 24 horas serían en terapia intensiva, con cuidados intensivos. Uno para los pacientes habituales y tenés 24 horas en terapia intensiva hasta que sacas el drenaje. Después de estas primeras 24 horas ya no. Sí o no, pero son 3 días de reposo absoluto. Bien. Y después del reposo absoluto viene un reposo relativo. ¿Qué quiere decir un reposo relativo? El paciente no hace actividad física, pero puede conversar, pararse, caminar dentro de su casa o en la habitación en la cual está. Puede tener una actividad intelectual, de leer cosas. Esto es importante, doctor, y perdón que lo interrumpa, porque entiendo que este pedido de no esfuerzo para los pacientes que transitan por una intervención de este tipo, el pedido de no esfuerzo tiene que ver con un no esfuerzo físico, no psíquico. No esfuerzo físico. O sea, que una persona en reposo o en su casa podría seguir trabajando perfectamente. Podría seguir leyendo, podría seguir realizando cualquier tipo de actividad. Dentro de su casa, ¿no? Estamos hablando de... Lo tenés que cuidar. Sin realizar esfuerzo físico. Claro, dentro de la casa. Porque cuando nosotros hablamos de un hematoma subdural, hablamos de algo mecánico, ¿entendés? La lesión fue
por un golpe. Acá lo emocional o el estrés no juegan nada. Claro. No es como los accidentes cerebrovasculares o las arritmias o la presión sanguínea, es otra cosa, digamos. Entonces, al paciente lo tenés en ese reposo relativo después de haber tenido el reposo absoluto, de esos 3 días que decíamos, sí. El paciente tiene que completar un reposo relativo durante unas 3 a 6 semanas aproximadamente. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos esperando que se termine de absorber ese restito que quedaba del hematoma subdural. Bien. ¿Y cómo lo va siguiendo el paciente? Con resonancias magnéticas seriadas. Cuando se absorbió por completo el hematoma subdural, tenemos un paciente que, bueno, que se ha curado de su hematoma subdural y que puede reintegrarse a su actividad habitual, a sus actividades previas a la cirugía y que teóricamente está recuperado en un 100%. Sí. En este caso, en el caso particular de la paciente, se habló de una arritmia. Una arritmia cardíaca. Una arritmia cardíaca, claro. ¿Esto se da y es condición cada vez que hay un hematoma de este tipo? Ahora, en lo posterior a la operación, ¿hay que controlar lo que tiene que ver con lo cardíaco o no tiene nada que ver? La arritmia en general puede correlacionarse muy bien con un problema tiroideo. Si uno tiene un problema tiroideo y recibe medicación, esto muchas veces es arritmógeno, en un corazón normal o a veces en un corazón predispuesto y tenés la arritmia que se medica. Si uno tiene una arritmia, a veces se da en algunos pacientes que por la arritmia tienen pérdidas de conocimiento, se caen, traumatismo de cráneo y tienen el hematoma subdural. Para que hace una relación causal, sí. No necesariamente tiene que haber ocurrido esto. Y al respecto de los golpes, ¿no? Porque yo escuchaba en estas últimas horas que este hematoma subdural puede ser provocado por un golpe tan simple como chocarse cuando uno, en la parte superior, cuando uno se baja del auto. No necesariamente tiene que ser un golpe fuerte, esos que perdés el conocimiento. Por eso yo pensaba, un golpe mínimo de esos, que uno se choca la cabeza y tal vez le duele mucho en el momento, pero lo deja pasar, puede provocar esto. Hablamos de un golpe muy pequeño. El golpe tiene que tener, porque se tiene que dar una conjunción de cierta cantidad de cosas. Mira, si yo te mostrara cómo es esto, bueno, esto es una imitación de un cráneo, esto es de resina. Sí. ¿Vos ves cómo es el interior de un cráneo? Viste sí. Que es sumamente rugoso. Ajá. No es muy, digamos, acolchado, que digamos. Entonces, dentro del interior del cráneo, uno tiene un cerebro que no tiene esta consistencia. Es como una gelatina, pero dura, pero gelatina. Entonces, cuando el cerebro es un poquitito más chico que el cráneo, que eso pasa a partir de determinada edad, es como que baila un poquitito adentro. Y si uno tiene un golpe, ese movimiento del cerebro puede hacer que se desgarren algunas de las venas que están por fuera. Y ahí tenés el sangrado, ese babeo, ese sangrado gota a gota, venoso, que termina por formar el hematoma subdural. Digamos, sería la explicación. Si vos tenés un paciente que tiene entonces un determinado golpe, que tiene, cuanto más anciano el paciente, tiene más diferencia con el tamaño del cerebro, por tanto se mueve más el cerebro. Y si además el paciente tuviera algún problema sanguíneo o usar algún anticoagulante, tenés más factores que se suman y que hacen que sea más fácil desarrollar un hematoma subdural. Los adultos, las personas de mediana edad, no suelen tener, las personas de mediana edad no suelen tener hematomas subdurales, porque, digamos, está bien ajustado el cerebro al tamaño del cráneo. Los chicos sí tienen muchas veces hematomas subdurales o epidurales, pero son distintos, son agudos, son de evolución muy rápida, pues son golpes muy importantes y sangrados importantes. En cambio, la gente mayor tiene el hematoma subdural, porque está en el espacio subdural, pero crónico, porque tarda varias semanas en desarrollarse. Mi pregunta al respecto, está siendo muy claro, la verdad, doctor, ¿no?, en explicarnos todo esto. Mi pregunta al respecto del golpe del auto tenía que ver con una persona tiene que ir rápidamente a hacerse ver por más que parezca un golpe menor, o en realidad no hace falta, uno puede esperar a que aparezca algún otro síntoma. La realidad es que nosotros los médicos le decimos a los pacientes, si usted tuvo un golpe en la cabeza por el cual perdió el conocimiento, siempre tienen que ir y controlarse con el clínico o con el especialista. Pérdida de conocimiento. Ahora, bien. Si uno tuvo un golpe y después del golpe empieza a notar cosas diferentes o un dolor de cabeza no habitual, si uno nota algo diferente, algo nuevo, también tiene que hacerse ver. El tema de estos golpes y de tu pregunta y de tu gran duda, porque todos ahora se preguntan, si yo tengo un golpe leve, ¿voy a desarrollar un hematoma subdural? En realidad, si uno en el momento inmediato se hiciera un estudio,
no aparece porque tarda varias semanas en acumularse una cantidad de sangre como para que se detecte en la tomografía o en la resonancia o en dar un síntoma. Y si querés te doy la cifra, 1.7 por cada 100.000 habitantes tiene un hematoma subdural al año. O sea, hay muchos hematomas subdurales, pero no todo el mundo los desarrolla. Que no requieren una intervención quirúrgica. Bueno, pensaba además en el caso de Hillary Clinton, ¿no? Que entiendo tuvo un golpe, lo mismo, un hematoma subdural, pero en ese caso, como no aparecieron estos síntomas, hormigueo, con un simple seguimiento, que es lo que recomendaban hasta ayer los médicos de la Unidad Médica Presidencial y el doctor Facundo Manes, con un simple monitoreo en los primeros días, ya no era falta una intervención. Cuando uno tiene un hematoma subdural en esta localización, en el hemisferio cerebral derecho, si el hematoma subdural se mantiene sin irritar, sin presionar el parénquima cerebral, uno puede esperar a ver que se absorba. Pero si este hematoma empieza a presionar, por ejemplo, la parte del lóbulo frontal, que tiene que ver con la motricidad y tengo menos fuerza en el brazo, o el lóbulo parietal, que tiene que ver con la sensibilidad y me hormiguea y tengo un trastorno sensitivo, esto nosotros los neurólogos le decimos signos focales. Si tenés signos focales, criterio de cirugía. Si se ve que el hematoma creció en la resonancia, criterio de cirugía también. Doctor, le hago la última. Al respecto de esto que usted decía, ¿no? Del descanso físico no psíquico, que esto hay que remarcarlo. En el caso que una persona, luego de una intervención de este tipo, fuera sometida a un alto nivel de estrés, ¿esto no afectaría de todos modos? La realidad es que el hematoma subdural, como yo te decía hace un rato, es de origen mecánico. Es por un golpe, es por un trauma físico, no es un tema que tiene que ver con lo emocional. Ni con el estrés, ni nada por el estilo. Bueno, ha sido clarísimo, doctor. Muchísimas gracias, Alejandro Anderson, por estar aquí con nosotros y por explicarnos todo esto. Vamos a